Señor secretario, ¿tenemos cuenta? En esta oportunidad no tenemos cuenta, señor presidente. Bueno, vamos a iniciar la sesión ahora que llega el senador Gustavo Sangüesa. Ahora sí que sí está todo ordenado. Quiero saludar al ministro que nos acompaña, a sus asesores Virginia y Víctor y a todos los asesores que nos acompañan, representantes de las municipalidades y muchos otros. Nosotros hemos citado esta sesión para seguir analizando el proyecto de pago a 30 días, ojalá efectivo. Y para eso le damos la palabra, no en efectivo, pero que sea en pago a 30 días en todas partes. Y para eso le damos la palabra al ministro. El ministro tiene la palabra. Dale nomás. Sí, muchas gracias, presidente. Como la sesión anterior, Virginia hizo una presentación del proyecto ley. Yo, para efectos de poder conversar respecto a cómo progresar en este proyecto, voy a hacer un resumen bien general de los aspectos fundamentales, a mi juicio, de este proyecto ley, que me va a tomar solo algunos minutos. A ver, lo primero, presidente, que creo que vale la pena resaltar es entender cuáles son los grandes desafíos más estructurales de las pymes para efectos de poder lograr un buen desarrollo. Las pymes, cuando nosotros llegamos al gobierno y por razones obvias, por la dificultad de la pandemia, por la dificultad que hubo también asociada al estallido, sobre todo en algunos lugares del país, las pymes estaban en una situación muy compleja, muy de subsistencia, y por lo tanto parte importante de lo que nosotros hicimos al principio del gobierno fue apoyarlas en esas cuestiones más de subsistencia. Una de ellas, por ejemplo, fue un proyecto de ley que, por supuesto, se aprobó en este Parlamento con amplia mayoría de alivio a la deuda tributaria, en que se generaron condiciones muy favorables para que las pymes pudieran pagar, pudieran repactar sus deudas con la Tesorería General de la República. Pero cuando uno se sale de esa urgencia, aparecen dos, yo diría, elementos centrales o dos condiciones estructurales para que las pymes se puedan desarrollar. Una es mayor acceso a mercado. A las pymes les cuesta tener ese acceso a oportunidades para vender sus productos, y en este tema el avance más importante que hicimos, de nuevo con un rol muy protagónico del Parlamento y en particular de esta comisión, fue lo que se hizo en la Ley de Compras Públicas, en que se hizo un cambio bien importante que va a permitir aumentar entre 200 y 300 millones de dólares las compras a las pymes desde el Estado anualmente, y donde además se le da preferencia a las pymes de regiones cuando el producto se compra en una región. Es un cambio bien relevante. Por supuesto que hay muchos otros desafíos asociados a que las pymes puedan tener más mercado. Y un segundo tema, además tal vez de productividad o digitalización, que es otra agenda importante, es la liquidez. Las pymes tienen sistemáticamente problemas de liquidez. Esto está explicado por distintas razones. En muchos casos los problemas de liquidez incluso pueden llevar a tener que terminar con la pyme. Por eso también es importante la ley que se aprobó en materia de reorganización y liquidaciones. Pero este es un tema fundamental, y aquí nuestra agenda principal como gobierno para abordar el desafío de liquidez es esta ley de pago a 30 días. Ahora, ¿cuál es el problema del diseño actual? Yo creo que eso es clave de entender. El problema del diseño actual dice relación exactamente con la palabra que usted utilizó, presidente, con la palabra efectivo. No efectivo de catch, digamos, sino efectivo de que la ley cumpla su objetivo. Entonces creo que hay que entender muy bien por qué la ley actual no logra su objetivo. Y déjeme transmitirle brevemente cuál es nuestro diagnóstico al respecto. Cuando una pyme en la legislación actual no recibe el pago a 30 días por parte de una empresa más grande a la cual la pyme le vende, lo que tiene que ocurrir en nuestra legislación actual es que esa pyme demande a la empresa más grande. Y eso, por supuesto, no ocurre. Y no ocurre por distintas razones. Hay costos de hacer esa demanda,
pero además no ocurre porque nadie va a querer perder el cliente de esa manera. Entonces, el problema principal, diría yo, por tanto, de la legislación actual es que la legislación, primero, cuando define que se tiene que pagar en 30 días, tiene muy presente que hay una relación asimétrica entre la empresa grande y la empresa pequeña. Pero después, cuando se piensa por cuáles son los mecanismos para que ese pago a 30 días efectivamente se haga realidad, se olvida de esa relación asimétrica y le exige a la pyme, llamémosle, a propósito de la esmeralda que hablábamos antes, un acto heroico. Que vaya contra el más grande, que vaya a un tribunal. Entonces, en el fondo, la ley, para efectos de que se implemente, exige de las pymes algo que justamente desconoce esta relación asimétrica. Y es ese elemento fundamental el que aborda nuestro proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro proyecto de ley en términos fundamentales? Lo que hace es que a los malos pagadores les aplica, sobre todo a los malos pagadores sistemáticos, digamos, no a alguien que no paga una vez, ¿no? Pero a alguien que sistemáticamente es un mal pagador, de una forma que se define en el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace es que le genera consecuencias a esa empresa que no dependen de ninguna acción de la empresa que está siendo perjudicada. Entonces, un elemento fundamental del proyecto de ley, primero, es que genera un procedimiento para que se cree una base de datos censal en la que se van a registrar el momento del pago de toda la factura. Algo que ya existe en el caso del sector público, pero no existe en la relación entre privados. Entonces, entre privados se genera esa base de datos censal que va a estar alojada en el Servicio de Impuesto Interno. Y una vez que se tiene esa base de datos, lo que define el proyecto de ley es que anualmente, porque aquí de lo que se trata es de prevenir comportamientos sistemáticos de mal pagador, anualmente se generan desincentivos tributarios a las empresas que son malos pagadores. Entonces, primero lo que hace el proyecto de ley durante el primer año, entonces, es que registra todos estos pagos, después a final de ese año revisa si efectivamente, revisa todas las empresas y ve quién pagó a tiempo y quién no, y los que no pagaron a tiempo, cuando lo hicieron de forma sistemática, el primer desincentivo tributario que realiza es el cambio de sujeto, ¿ya? Es decir, que la empresa que compra sea la que tiene que pagar finalmente el IVA al Estado, ¿no? Y luego, si ese comportamiento continúa, lo que hace es que imposibilita que la empresa que está pagando mal pueda ocupar el crédito tributario por las facturas que no están pagadas, ¿no? Estas dos demandas han sido demandas históricas de las pymes en esta materia. Tal vez la innovación de este proyecto de ley es que en vez de hacerlo factura por factura, lo que hace es que genera, digamos, desincentivos o castigos que son mucho más fuertes, pero que operan en la medida que existe una conducta reiterada, no simplemente cuando uno no paga una vez o algo de esa naturaleza. Y de esa manera se encuentra un buen equilibrio entre definir buenos incentivos para que las empresas efectivamente paguen a tiempo, del mismo modo que no se genera una carga de trabajo y que tenga que ser revisado factura a factura para el Servicio de Impuesto Interno, que sería bien complejo. Aquí estamos hablando de millones de facturas que se pagan, y que uno estuviera cambiando el sujeto tributario o, digamos, pagando o no pagando IVA, o no ocupando o no ocupando el crédito, dependiendo del comportamiento en cada una de las facturas, sería algo muy complejo en términos de gestión. Entonces, lo que hizo este proyecto es decir, vamos a generar consecuencias a las empresas que no paguen. Esas consecuencias en ningún caso van a depender de algún acto de la empresa de menor tamaño que deba realizar, de forma tal que van a ocurrir automáticamente, pero esas consecuencias no operan de forma inmediata, sino que con comportamientos sistemáticos, y a su vez, la consecuencia de ese comportamiento sistemático es mucho más de lo que pedían las pymes en cada uno de estos casos individuales. Ese es el diseño general en materia de relación entre privados, que es donde la relación es más opaca. No digo que es donde funcione mejor o peor, que ni siquiera tenemos datos claros de eso en la actualidad, pero sí es donde la relación es más opaca. En el caso del sector público, lo primero que hace el proyecto de ley es reconocer en la ley un gran avance que ha existido en esta materia, que es la existencia del pago centralizado. El pago centralizado en el Estado
es algo que, no sé si hizo la administración anterior, Virginia, aquí tú me tendrías que ayudar, pero desconozco el origen que tiene. Tengo claro que no fuimos nosotros, eso lo tengo claro porque operaba de antes, y ha sido una innovación muy importante que en la práctica ha permitido controlar cuándo se realizan los pagos una vez que entran justamente a ese sistema de pago centralizado. Entonces, darle rango legal es en parte reconocer un avance que existió con anterioridad. Lo segundo que hace el proyecto de ley es que disminuye los plazos. El pago centralizado tenía un plazo de 30 días, ahora pasa a 20 días. Y la idea que tiene dejarlo en 20 es que hay una etapa anterior al pago centralizado. Entonces, tratar de reconocer esa etapa anterior. De forma tal de que el tiempo total se acerque a esos 30 días. Se cambian una serie de otros elementos más técnicos, pero que dicen relación con una heterogeneidad que existe en el sector público, porque hay ciertas excepciones que se tratan de acotar en el caso del proyecto de ley. Y por último, se definen mejor las responsabilidades, una vez que no operen estos pagos. Ese yo diría que es el proyecto en términos generales. Para ser honesto, este es un proyecto que es mucho más, que hace un cambio paradigmático más profundo en el caso de las relaciones entre privados, porque es allí donde estamos en una situación más opaca y menos clara, y en el caso del sector público, que se había avanzado más por administraciones anteriores, lo que hace es que le da un estatus legal mayor a esto y le da y reduce además los tiempos. Termino señalando, presidente, que como ustedes sabrán, porque entiendo que esto también hizo exposición de aquello Virginia en la sesión anterior, hemos tenido harta discusión en esta comisión durante el año pasado, y no pudimos avanzar mucho en este proyecto. Y la razón principal, a ver, mi visión de esto, que por supuesto es una visión interesada, parcial, es que en esa conversación se puso mucho énfasis en lo que no hace el proyecto de ley, que por supuesto es un proyecto de ley que no mejora todas las cosas que habría que mejorar, y se puso muy poco énfasis en lo que sí hace el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que es una transformación gigante en la relación de las pymes con las empresas más grandes. Entonces, el esfuerzo que a mi juicio hay que hacer, que es un esfuerzo por supuesto del Ejecutivo y también del Legislativo, es cómo rápidamente encontramos puntos de consenso, de encuentro en esto que nos permite avanzar. Yo creo que si nosotros avanzamos en esta materia, esta es una demanda muy sentida por parte de las pymes. Entonces creo que sería una muy buena noticia que durante este año logremos hacer un avance sustantivo. Ojalá terminar el primer trámite, que sería un objetivo que creo que es viable. Eso, presidente. Gracias, ministro. No sé si Víctor o Virginia quieren acotar algo adicional. No sé si senador Pio. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al ministro la presencia, la explicación. Efectivamente, yo creo que tenemos que centrarnos en el proceso, cómo proteger a los más pequeños de los más grandes, esas asimetrías propias del mercado, porque esto no es una ley pro pyme, o sea, podríamos empezar a discutir ley kilómetro cero, compre dentro de las manzanas más o menos. En ese sentido, yo creo que una regla única puede distorsionar lo que queremos. ¿Y qué digo con la regla única? Los tamaños de las empresas son muy diferentes. Las micro pymes, estamos hablando casi de empresas unifamiliares, muchas de ellas mujeres con un carrito Instagram, no son comparables con las de 25.000 UF o las de 100.000 UF. O sea, hay diferencias muy grandes. Y sobre las 100.000 hay una categoría gigantesca, o sea, es sideral, no es lineal. Por lo tanto, creo que si nos vamos a ir a los temas de liquidez, tenemos que preocuparnos de la liquidez de los más pequeños, no de la liquidez de los grandes. Entonces ahí viene la primera pregunta, o sea, ¿podemos de alguna manera generar criterios distintos para los tamaños? Si ya está establecido, al menos en la ley, los 4 categorías que tenemos para las empresas. Ese es el primer punto, o sea, un punto de discusión de a quiénes queremos proteger, sobre quiénes vamos a centrar la ley, para que sea incluso más fácil, porque si no vamos a tener, como usted decía, millones y millones de facturas. Entonces, simplifiquemos, vamos a donde queremos tener visibilidad, donde queremos que esto ocurra. Y lo segundo, dice en relación con precisamente el comportamiento de las empresas más pequeñas. Ya se nos hizo una explicación en donde de repente ellos necesitan poder pagar con más tiempo. ¿Y por qué? Porque al grande le compraron el stock del año y eso significa que van a necesitar más de 30 días para pagarle al grande.
Entonces, también dentro de ese criterio para proteger al más pequeño, habilitarlo para que también pueda hacerlo. O sea, no podemos tener una regla única, eso es lo que le digo. Esto es muy complejo, son demasiadas diferencias, tenemos que concentrarnos en los pequeños y ayudarlos a ellos, y ayudarlos en los dos sentidos, porque también usted lo complica y le dice, usted tiene que pagar en 30 días, chute, no, es que no tengo cómo. Entonces, esos elementos de caja, tenerlos a la vista. Lo segundo está el tema de la transformación digital propia del Estado. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para recoger información, mucha información, y ahí hay que ver si efectivamente el Servicio de Impuestos Internos va a tener toda esta capacidad, porque algunas veces creemos de que es tan sencillo como el doble clic, y en realidad no era tan sencillo el doble clic y eso tiene costos asociados. Eso puede ir por la ley 21.180, transformación digital, pero trae asociado dos elementos que yo quiero poner inmediatamente, que es el de la identidad digital, de quien realmente está haciendo el proceso, y de la interoperabilidad, que tiene certeza jurídica el acto digital. Entonces, esta también es una extraordinaria oportunidad de avanzar en esa ley en la medida que podamos incorporar algo que no tenemos. Y esto le va a servir a todo el mundo. Y lo último es el tema del Estado como pagador. El Estado con las pymes tiene que ser el mejor pagador, y todo el Estado completo. Entendemos que en el área de salud hay un tema delicado, pero también de casi los 700 organismos pagadores recurrentes que tenemos, 345 de ellos son municipios. Entonces, saber de usted qué es lo que se va a hacer al respecto, de qué forma se va a abordar para tener una visión completa. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Piu. ¿Algún otro senador quiere hacer uso de la palabra? Senador Saavedra. Sí, a ver, dos cosas. Una, la primera es hablar con franqueza. La dificultad que tenemos para seguir con el proceso legislativo tiene que ver con la capacidad de pago que tienen los municipios para resolver este problema. Y eso hay que decirlo con mucha franqueza para ver cómo resolvemos esto. Si buscamos fórmulas que permitan que efectivamente se allanen al pago oportuno, en qué tiempo, en qué plazos, en fin, qué mecanismos, porque al final esto se llega ahí a una oficina que está en La Moneda y que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde los alcaldes van seguramente a buscar el socorro para poder cubrir estas deudas que se tienen sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, que son las que operan en los procesos de licitación y ejecución de obras en los diferentes municipios, no importando el tamaño que estos tengan, ¿no? Y por lo tanto allí hay una dificultad, y eso tendríamos que conversarlo, ministro, para ver cómo lo abordamos, si es que es posible, y si no, vamos a tener que ver, tenemos que encontrar una salida para ese punto. Y lo segundo es la relación de las grandes empresas con las MIPYME, porque estas son prácticamente 1,5 millones de emisoras de facturas, y allí la relación es abusiva, evidentemente, y también tenemos que encontrar una fórmula de pago, porque son las que sostienen algunos factores de la economía, como es el empleo por parte de las pymes. Entonces, cuando estas están sujetas a deudas de grandes empresas, porque son las que licitan y que después le compran los servicios a estas MIPYME, que esa es la relación que hay, se ven afectadas y afectan a terceros, y nos provocan otro problema que tiene que ver con obras que quedan de lado, con personas que quedan sin trabajo, y se mantiene entonces una rueda que es un círculo vicioso más que virtuoso respecto a esta relación financiera que se tiene que dar entre las grandes empresas y las MIPYMES, que son las más afectadas. Entonces allí también tenemos que encontrar una salida para este tipo de situación. No es solo el Estado el que a veces no incumple o dilata el pago, sino que también esta relación que se da en el mercado, y que hay que buscar una fórmula también cómo salir de esto. Y ahí ver si es que como ministerio ustedes han visto algo respecto de esta situación y encontrarla para establecerla en el proyecto de ley que estamos viendo. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Saludar al ministro y su equipo, todos los asesores.
Sin duda esta es una necesidad desde el punto de vista de la viabilidad financiera que tienen las pymes. El flujo de caja resulta ser gravitante en el desarrollo de ellas muchas veces. Y es por eso que yo creo que este proyecto tiene una relevancia, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, y que necesitamos sacarlo adelante. Yo comparto con usted, ministro, que ojalá terminemos pronto, a lo menos el primer trámite legislativo. Y en eso yo creo que existe la voluntad desde la Comisión para poder avanzar y centrarnos efectivamente en lo que el proyecto produce como efectos positivos. Hay algunos temas que a mí no tengo claro cómo soluciona el proyecto, que tiene que ver, por ejemplo, cuando existen convenios, productos de ciertos rubros que en la práctica son estacionales. Entonces, eso obviamente que genera un desfase mayor a los 30 días en la fecha de pago, pero que ha sido es parte del sistema, digamos. El sector agrícola tiene sus fechas de pago más desfasadas que el resto, producto de la estacionalidad que normalmente se paga en la época de cosecha, y eso obviamente que es parte a lo mejor del ciclo que tiene ese microsistema. Entonces, ¿cómo se va a considerar en aquellos casos? Y también hay una relación indirecta del Estado, porque muchas veces el Estado licita grandes obras, pero esas empresas subcontratan, ¿ya? Entonces, de repente se produce que es el Estado el que se atrasa en el pago, y se produce una cadena de atrasos que finalmente el que paga los costos termina siendo el más pequeño, ¿eh? El último de la cadena, exactamente. Entonces ahí hay una situación que, volvemos al tema del Estado, y bueno, mis dos colegas ya lo han manifestado. Hay una situación especial, diría yo, con los municipios. Los municipios tienen una dependencia de lo que significa el traspaso de los recursos del Estado al municipio para hacer efectivos los pagos, pero eso también se da en otras áreas que también son súper sensibles a los flujos financieros, que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción, en los trabajos que se hacen en Serviu, que muchas veces, que también hay mucha subcontratación. Entonces, al atrasarse el pago desde el Serviu, se genera esta cadena, y el que resiente y revienta finalmente es la pyme, ¿ya? Entonces, y ahí hay una responsabilidad que inicialmente viene del Estado, que no hace el pago. Y eso ocurre en las diferentes áreas, en salud, en educación, se ve menos, pero en vivienda, y yo diría que en obras públicas sí tenemos situaciones que son bastante más críticas respecto a el flujo del pago, que es mucho mayor a 30 días, y que puede llegar incluso a 90 días, y en algunos otros casos hemos tenido denuncias nosotros, por lo menos en lo personal, que hay empresas que hace 6 meses que no me pagan las obras que ya están recepcionadas, poco menos que inauguradas, y todavía no se recibe el pago. Eso, ministro. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo muy corto. Yo personalmente, a mí me gustaría que el pago a 30 días sea simple para todos, independiente si es grande, si es chico, si es colorino, si es de pelo negro, si es guatón o flaco. Esa es que todos, que en Chile y pelo blanco también, que en Chile se pague a 30 días. Esta idea de que uno tiene la posibilidad de no pagar por tanto tiempo, especialmente cuando viene del Estado, para mí es completamente un misterio. O sea, ¿por qué el Estado se da el lujo de no pagar y le impone el costo financiero a terceros? Yo no veo por qué. O sea, si pudiese hacerlo, yo diría simple, un proyecto de ley, todos en Chile pagan a 30 días. Punto.
es lo que siento. ¿Ah? Evidentemente hay situaciones, pero eso tiene que... yo entiendo que es más difícil que eso, pero por lo menos esa es como el espíritu del cual parto. Entonces voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué define comportamiento sistemático para efecto del castigo que le llegaría a una empresa que no paga de manera sistemática a sus cuentas? Y lo tercero, que creo que es muy importante, es que se pueda incorporar a todos los organismos del Estado, y en el futuro ojalá también en las municipalidades, yo no sé, obviamente que ese es un punto acá de tensión, al sistema de pago automático, y de que todos los pagos que vienen del Estado, cual sea el miembro, digamos, que parte del Estado, si es del gobierno general o de organismos autónomos o de municipios, finalmente se incorporen al pago automático. Mi pregunta en específico es la posibilidad de que incorporemos al MOP, al Ministerio de Vivienda, al Servio y a todos los organismos del Estado y del gobierno en general. Vamos a sacar municipios por ahora, pero el resto, si es posible, que los incorporemos. Ministro, o Virginia, o Víctor. Voy yo primero y después le voy a dar el paso a Virginia para contestar esta pregunta respecto a cómo se define comportamiento sistemático de mal pagador. A ver, parte de los temas que ustedes han planteado acá fueron algunos de ellos los que dificultaron esta conversación con anterioridad. Hola, senadora, ¿cómo está? Y lo que ilustra eso es que hay buenas razones para las dificultades que hemos tenido. O sea, no es que en el fondo nos costó avanzar en este proyecto simplemente porque había inflexibilidad o de alguna de las partes, sino que es un tema efectivamente complejo. En teoría, cuando uno escucha la justificación de este proyecto, efectivamente todas las historias que ustedes van a escuchar de justificación siempre son de una empresa más pequeña que no está siendo pagada a tiempo por una empresa más grande. Entonces, como esas son las justificaciones en general, uno podría tener la tentación de decir, bueno, hagamos solo un proyecto de ley que se preocupe exactamente de ese tema. Nosotros no hemos sido de esa idea y nuestro proyecto de ley se acerca más a lo que usted planteaba, presidente, en el sentido de que define simplemente una regla, la regla general de pagar a 30 días ya está en la práctica, pero define un mecanismo para que ese espíritu que ya está en la legislación actual se haga realidad en todos los casos. Y déjenme transmitir por qué esto, cuáles son las razones de por qué nosotros vemos complejo. No digo que estemos totalmente cerrados a este tema, de hecho algo conversamos con la conformación anterior de esta comisión, de que estábamos abiertos a ver algunos casos específicos donde se pudiera flexibilizar, pero ¿por qué somos tan reacios a hacer una ley que sea solo para un grupo y no para el resto? Yo diría que hay dos razones principales. La primera es un problema de simplicidad. Cuando uno en los sistemas de esta naturaleza empieza a hacer muchas excepciones, genera algo bien complejo para el servicio de impuesto interno y además se abre cierto espacio para comportamientos estratégicos de reportar mal el tamaño de la empresa, dividir las empresas. Hay muchas cosas que pueden empezar a ocurrir cuando uno se abre a lógicas de tratamiento distinto entre unas empresas y otras. Hay un tema de simplicidad. En el fondo, esto que es cierto para los sistemas tributarios también debería ser cierto en general. Uno debe tratar de tener los sistemas más simples posibles. Pero después está el tema de incentivos. Imagínense que uno dijera lo siguiente. A las pymes hay que pagarles en 30 días y a las empresas grandes se les puede pagar en el tiempo que las empresas acuerden. Algo que puede ocurrir si uno hace eso es que para las empresas grandes que quieren pagar a 60 días o a 90 días, les sea conveniente hacer acuerdos con empresas grandes y no con empresas pequeñas. Porque las empresas pequeñas no les puedan pagar a 30 días, o sea, más allá de 30 días, y a las empresas grandes sí les puedan pagar más allá de 30 días. Entonces estaríamos generando un incentivo para, digamos, desde el punto de vista del comprador,
haríamos más atractivo hacer un negocio con una empresa grande que con una empresa pequeña. Ejemplos de esa naturaleza, creo que si uno le da harto vuelta a esto, se van a empezar a ocurrir más ejemplos de este tipo, en que tener reglas distintas entre distintas empresas puede generar problemas de ese tipo. ¿Cuál es el caso en el que, por los ejemplos que se nos dieron en la conversación que tuvimos antes, el que a mí me hacía más sentido, esto a mí me hace más sentido, pero a mi equipo no necesariamente, quiero ser transparente acá, mi equipo es más duro todavía en el tema de no abrirse a ninguna excepcionalidad. Pero hay un caso que yo no tengo todavía una solución para esto, pero que me hacía más sentido, y es cuando el chico es comprador. Aquí el ejemplo que usted daba, senador, por su intermedio presidente. Ese es el único caso que yo creo que está relativamente bien acotado, y porque además en ese caso el que se estaría viendo beneficiado por pagar más lento es el débil en la relación asimétrica que existe. Por lo tanto puede tener algún sentido hacer esa flexibilidad, pero no es trivial cómo hacer eso. Por ejemplo, algunos dicen no, que los chicos puedan hacerlo, pero los chicos entre chicos, o uno hace una regla, por ejemplo, de que tú solo puedes pagar más tarde si el que le estás pagando es más grande que tú. Porque siempre hay un más chico que el chico, ¿no es cierto? Eso suena como pero eso puede ocurrir. O sea, puede haber una empresa mediana que tenga poder respecto a una empresa pequeña, y puede haber una empresa que tenga poder respecto a una empresa micro. Y así puede ocurrir. Entonces, nosotros estamos abiertos a esa conversación, pero ojalá acotando al máximo la excepcionalidad y haciéndonos cargo de estas dificultades que estoy planteando, que creo que no son triviales de resolver. Y en particular en ese minuto se nos habló del caso de las empresas, de las chicas que compraban en el caso agrícola, que en el rubro agrícola, que es el mismo caso que usted planteaba, senador. Entonces, en resumen, yo diría que ojalá los pudiéramos persuadir de que tratar de hacer una ley que llena de excepciones va a ser un problema, y que deberíamos acotar al máximo la excepcionalidad que vamos a hacer, si hacemos alguna. Ese sería nuestro primer punto. Comparto totalmente con usted, senador, el tema de que hay un desafío permanente de digitalizar el Estado. En el proyecto de ley que nosotros estamos haciendo de este sistema de permisos sectoriales que se crea, ese es uno de nuestros focos. En lo que hacemos en este proyecto de reconocer en la ley el pago centralizado es parte también de eso. O sea, yo creo que hay un esfuerzo que se puede hacer acá por avanzar en esa dirección. Tal vez algunas cosas uno las podría hacer en este proyecto, tal vez otras, como usted bien sugería, senador, se pueden hacer en otros proyectos. Bueno, parte importante de las cosas que se planteó a posterior, también por el senador Saavedra, por su intermedio presidente, ya las abordé en el sentido de tratar de buscar justamente una salida y entender bien en el fondo la afectación que se está teniendo por parte de algunas empresas en la medida que esa salida no se encuentre. Voy a referirme después al tema de municipios, que tal vez es el más difícil de abordar. En el caso del Estado hay dos conversaciones que las dos son complejas, pero que ustedes están planteando. Una son algunos servicios centrales que tienen ciertas excepciones. Lo que hace el proyecto de ley en la práctica es que limita las excepciones. En la actualidad hay excepciones muy por sobre los 30 días, y en realidad está bastante poco regulado eso. En el proyecto de ley se acotan esas excepciones. Ustedes hablan del Servio, del MOB. Yo creo que todas son áreas que uno puede conversar. De hecho, todo esto no es fácil para nosotros como ejecutivo, porque cualquier conversación que nosotros abramos acá respecto a otros ministerios, otras reparticiones, nos va a hacer tener, ustedes conocen esto bien, nos va a hacer tener una vuelta larga por el Estado para poder avanzar en esta materia. Pero por supuesto,
ustedes mandan en esto, o sea, si no, ahí tiene que haber una conversación entre nosotros para efectos de ver qué cosas podemos explorar. Ha habido ya, de hecho, el compromiso del gobierno existe en esta materia. Hace pocos días, creo que hace 2 días, se anunció por parte del MOP y de Hacienda una serie de medidas que se están tomando justamente para acelerar los pagos. Así que tenemos esa preocupación. Además nos preocupa el sector de la construcción, que es un tema más bien cíclico, pero que, o sea, del ciclo económico que estamos viviendo, pero que está relacionado con esto. Así que respecto a esos servicios, digamos, centrales, yo creo que podemos sentarnos con ustedes y ver qué se puede hacer, cuáles son las limitaciones, los problemas que existen, en fin. Y tratar de entender bien por qué estos sectores tienen problemas para cumplir los pagos como lo hace el resto del sector público, que está funcionando mejor. El tema de los municipios yo creo que es lejos el más complejo, por distintas razones, pero yo lo resumiría en una frase. Cuando uno se sienta a ver con calma el problema de los municipios, se da cuenta que los municipios no solo tienen problemas para pagar en tiempo y forma a las pymes, sino que tienen ese problema para todas sus obligaciones. O sea, es cosa de ver en la prensa problemas que tienen los municipios para pagar, por ejemplo, sus responsabilidades en materia previsional. Y yo creo que concordaremos acá que, por supuesto, tanto las pymes como los temas previsionales son súper importantes y probablemente si uno tuviera que rankear, incluso podría poner las responsabilidades previsionales antes de, o no sé, son 2 pagos muy importantes, digo. Y cuando uno se pregunta por qué ocurre eso, bueno, uno de los temas tiene que ver con los momentos, esto es lo que señalan los municipios, con los cuales nosotros hemos conversado un montón de esta materia. Virginia ha llevado una serie de reuniones porque de verdad hemos hecho un esfuerzo por entender el problema para ver si tiene una solución relativamente abordable. Yo diría que hay 2 cosas que nosotros nos hemos convencido. Una, que toda la idea del pago centralizado que existe en el Estado central, valga la redundancia, es muy difícil o imposible de hacer en el caso de los municipios. Entre otras cosas por la independencia financiera que tienen los municipios respecto al gobierno central. Y lo segundo fundamental es que los municipios reciben sus ingresos en tiempos muy especiales. Y no, digamos, en ningún caso lo reciben de forma regular. Y eso hace que exista una razón bien estructural por la que puede existir un desfase bien importante entre los ingresos y los pagos de los municipios. Y aunque a uno le podría gustar cambiar eso, es políticamente imposible que la forma en la que el gobierno central le paga a los municipios cambie a propósito de una ley que busca que a las pymes se les pague a tiempo. Eso no va a ocurrir, porque esta es una ley mucho más acotada, de un tema mucho más específico. No vamos a solucionar a propósito de un tema específico un desafío o un problema que es de marca mayor en el Estado. Y yo ni siquiera tengo claro cuáles son, digamos, las justificaciones, que estoy seguro las debe haber, para que exista ese timing en los pagos, pero es una discusión mucho más compleja. Entonces, en resumen, lo que sucede acá es que, en el fondo, a propósito de esta ley, que yo creo que es súper importante para las pymes, pero es de un tema bien específico, uno se ve enfrentado a problemas mucho más generales que ocurren en el Estado. Entonces, si condiciona que se resuelvan esos problemas generales del Estado para efectos de avanzar en este proyecto de ley, bueno, el resultado es obvio, pues no avanza este proyecto de ley. Porque no es muy difícil que a propósito de esta conversación solucionemos esos problemas más generales. Ese sería entonces, en resumen, respecto al último que preguntaba usted, presidente, yo creo que hay que sentarse a ver la situación de estos servicios centrales más grandes y que a veces tienen problemas de pago. Podríamos incluso revisar las cosas que ha anunciado el MOP hace pocos días y ver cómo podemos reforzar aquello, por ejemplo. Eso es algo que podemos ver. Y queda pendiente la pregunta, Virginia, que se hacía respecto a cómo se define un no pago sistemático.
Por su intermedio, señor presidente. Bueno, el proyecto respecto de la definición del no pago sistemático lo que hace es que establece que se mira, el Servicio de Impuestos Internos mira el año inmediatamente anterior y busca que en 3 meses, ya sean continuos o discontinuos, haya ocurrido una de las siguientes hipótesis. Una primera hipótesis es que un pagador haya pagado fuera de plazo sobre el 60% del total de las facturas que ha recibido. Esa es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis es que haya pagado sobre el 40% de las facturas que ha recibido fuera de plazo, pero además que el promedio de días de atraso, que toda esta información la va a tener el Servicio de Impuestos Internos, sea igual o superior a 10 días. En el fondo es un porcentaje inferior de atraso, pero también se considera los tiempos de atraso justamente por lo que hemos mencionado en esta conversación respecto a lo vital que es el recibir, digamos, la caja. Y hay una tercera hipótesis que es no presentar estas declaraciones juradas, dice la ley, pero declaración jurada es el término técnico para hablar de estos clics de cuándo se pagaron las facturas. Esas son las hipótesis que, por supuesto, estamos abiertos a revisarlos si es que fuera necesario. Y también quisiera agregar una cosa muy breve, que es que respecto de lo que señalaba el senador Piug, en relación a, digamos, a considerar los tamaños de las empresas y profundizando lo que planteaba el ministro, si atendemos a los distintos tamaños de las empresas, puede ocurrir que, como decía el ministro, las empresas tienen distintos tamaños. Una empresa mediana también puede tener una asimetría importante respecto de una empresa pequeña. Y en el fondo, si se comienza a distinguir respecto de las empresas considerando todos los tamaños, entonces podemos llegar a un mundo de reglas muy complejas en donde, por ejemplo, cada empresa que requiriera emitir una factura, al momento de emitir la factura se va a tener que hacer la pregunta de ¿a quién le estoy facturando? ¿Le estoy facturando a alguien de qué tamaño? Eso puede llevar a errores, porque en el fondo el tamaño implicaría que pudiese tener más plazo para recibir el pago. Por lo tanto, esto podría generar errores. Todo el mundo debería tener a la vista al momento de la facturación el tamaño de esa empresa en ese momento, lo que generaría además una demanda adicional respecto del Servicio de Impuestos Internos. Y en el fondo esto, en el mismo sentido, va complejizando las reglas respecto de un sistema que tiene la virtud de tener simplicidad. Senador Piu y senadora Carvajal. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que se ha ido al fondo lo que queremos escuchar. Estoy consciente del tema de los municipios, por eso, presidente, preguntarle al secretario. Entre los privados, obviamente, tal como se dijo, hay poca información, pero entre el Estado sí hay un elemento de control que es la Contraloría. ¿Se ha escuchado la Contraloría en alguna de las sesiones anteriores? No se ha escuchado, no se preocupe. Revisé el listado, solo 2 veces ha venido el Servicio de Impuestos Internos, pero no ha venido la Contraloría. No, es que uno siempre pregunta escuchando, esperando escuchar la respuesta correcta, si no, no estaríamos sentados aquí, presidente. ¿Y por qué lo digo? Porque es un tema no menor, del momento en que se logró pasar a boleta electrónica, incluso reconociendo la boleta el porcentaje IVA que se está pagando. Yo creo que la transformación del Estado ha sido extraordinaria. O sea, reconocer lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, que nos da un salto, que lo podemos aprovechar. Probablemente este sea el minuto, y esta es la propuesta, presidente, para enfrentar el problema en los municipios aparte, pero metiendo a la Contraloría por medio, y con una transformación digital profunda. La ley 21.180 les dice a los gobiernos comunales que son los últimos en transformarse, o sea, el 2027. Y esto significa que más que el pago centralizado, lo que podemos tener es el sistema del ERP del Estado, o sea, la nube del Estado, y que cada uno verá cómo lo hace, pero la data está toda.
y sabemos exactamente. Y la Contraloría puede poner incluso inteligencia artificial, pero no necesita estar viendo las boletas pegadas en las declaraciones con esos montones de papeles que tienen. O sea, si vamos a transformar el Estado, lo podemos hacer bien. Pero comprendo el problema, es muy complejo y como es complejo se puede tratar de forma puntual. O sea, es una propuesta completa. Podemos invitar a la Contraloría, señor presidente, para ver cómo lo podemos hacer, porque van a ser nuestros aliados en este sentido. Y en base a eso definir qué es lo que se podría hacer. Y eso simplificaría una parte del problema. Pero en el tema del relacionamiento de las empresas, sí el Servicio de Impuestos Internos sabe quién es quién. Curiosamente hoy cuando uno emite una factura, uno tiene que poner el ticket de mi pyme. No, si yo no tengo que ponerlo, lo pone la factura viene. Entonces pedirle por su intermedio, presidente, al ministro, que ojalá el Servicio de Impuestos Internos agregue más datos de los que ya tiene a la generación de las facturas, especialmente los más pequeños. Puede ser hasta con otro color, digamos, para que se sepa quién está emitiendo y sobre quién lo va a emitir. A mí el caso que más me preocupa es lo que usted señala, ministro, por su intermedio, presidente, en los pequeños que con una regla así pueden que se compliquen. Y respecto a las hipótesis que se han señalado, me llama la atención que no esté considerado el monto, porque puede ser una sola factura, pero que es gigantesca. Y por una, bueno, se perdió la caja. Entonces también revisar el criterio del monto. Eso sería, presidente. Gracias. Senadora Carvajal. Sí, por una. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, a su asesora, a su asesoría. Y bueno, valorar que hemos retomado la discusión, que a mi juicio es bastante lenta. Llevamos ya no sé cuánto tiempo, pero de haber sido más el 2023 entró el proyecto del gobierno. Lo tuvimos ocasión de ver y revisar el año pasado y lo retomamos a propósito de la contingencia, porque teníamos el proyecto de plataformas que venía con suma urgencia. Mi primera pregunta es si este proyecto va a tener urgencia, ministro. ¿Suma urgencia en qué condición lo está mirando? Porque hay una cuestión y un diagnóstico que es bien permanente, y es la imposibilidad que tienen sobre todo los pequeños emprendedores, como usted bien decía, o los pequeños empresarios, de poder resolver su situación económica y su liquidez, porque obviamente el retardo en el pago desencadena efectos muy negativos para la economía, y creo que una de las cuestiones esenciales que hoy día tiene nuestro país, aparte de la seguridad, es justamente el cómo levantamos económicamente y cómo generamos oportunidades para que esto obviamente repunte. Y en ese contexto hay un diagnóstico súper conocido, que a mí se me hace incluso hasta latoso volver a reiterarlo, digamos. Lo que queremos con esta ley es que efectivamente no haya exceptualidad y que todos puedan pagar en un plazo oportuno, porque sin recursos, no solo los emprendedores en materia comercial, sino que también en la prestación de servicios, quienes contratan con el Estado, hoy día se ven absolutamente perjudicados. Y más aún, los municipios pequeños, porque hemos sabido que incluso los pequeños son mejores pagadores que los medianos y los grandes, y ahí está el diagnóstico y lo levantamos en algún minuto y ahí están los números. Me parece correcta la posibilidad que también anunciamos de que esto se estudie o se legisle por separado. Pero no veo todavía una propuesta clara y legítima desde el Ejecutivo en esta materia. Y creo que es tiempo que lo hagamos. Vamos a separar los municipios, perfecto. Vamos a generar condiciones a lo mejor tecnológicas distintas, con como existe hoy día el pago centralizado, tal vez solo de los municipios, en donde obviamente se levanten las alarmas y veamos qué está ocurriendo. Si son, yo puedo advertir que los municipios pequeños casi todos contratan con emprendedores pequeños. No veo, salvo las licitaciones de la basura y otras tantas que un poco asaltado. Entonces creo que el universo hoy día nos convoca a que tengamos prontamente una solución en materia municipal, porque ese es el punto y el talón de Aquiles que ha impedido que este proyecto avance. Lo segundo es qué pasa con el Estado, porque efectivamente usted lo señala bien, son los peores pagadores, a juicio de algunos. Entonces creo yo que ahí hay que tener un diagnóstico también actualizado, y dado que cambiaron las condiciones de esta comisión, porque tenemos nuevos integrantes, podamos hacer un trabajo de nuevo, con una conformación de mesa con los asesores, para ver si las propuestas que se señalaron la vez pasada hoy día tienen asidero y podemos avanzar.
Y lo tercero es, efectivamente, si es que hay una disposición que creo que es lo que corresponde, de sancionar fuertemente el pago inoportuno, que hoy día incluso con la legislación actual, perdone la expresión, pasan sin ninguna sanción. Capítulo, sanciones. ¿Qué pasa en uno u otro universo, separándonos los municipios para el caso del proyecto y en el caso del proyecto en general? ¿Qué va a pasar con aquello? Porque obviamente en Chile, y es parte de nuestra cultura, si no se sanciona, no se cumple. Parece que lamentable, pero así es. Entonces, ese elemento hoy día también no teníamos luces, ministro. Entonces yo quisiera ver si es que en eso se ha avanzado, si hay alguna propuesta concreta en materia de municipalidades y si vamos a darle urgencia a este proyecto o no. Porque la verdad es que yo donde me pillo y los correos que abro es cuándo avanzamos en esto, qué va a pasar con personas que incluso hoy día, y tuvimos en su momento a las amigas que tenían sus salas cunas, que prestaban servicio y que de verdad no tenían posibilidad de subsistir si no había oportunidad en el pago. El retardo para pagar sueldos, cotizaciones previsionales, etcétera, le hacían imposible. Entonces creo que mi llamado es poder ya desnudar cuáles son los principales flancos, armar una nueva mesa de trabajo con los nuevos asesores y tener alternativas desde el Ejecutivo en materia de municipalidades, si es que se estima, que creo que es lo más correcto, tratarlo por separado al resto del proyecto. Y punto 4, las sanciones. Y lo último, porque no me quiero quedar, ayer tuvimos ocasión, ministro, de escuchar a la Comisión de Productividad, entiendo que así se llama. Me llamó harto Claro, me llamó la atención que el costo de esa comisión asciende a $1,5 millones anuales, si no me equivoco. 1.5 leí yo, tal vez 1.3. Entonces mi pregunta a usted como ministro de Economía, porque ellos incluso señalaban que era necesario legislar y que fueran una comisión de carácter permanente con normas. Yo me quedo con la duda porque hicieron críticas que a mi juicio también las he escuchado por otro lado. Entonces me llamó la atención que algunos personeros además son parte de la comisión. Cuando uno escucha latas, críticas radiales respecto a lo que hay que hacer en economía, resulta que las propuestas pareciera ser que se acomodan de acuerdo a los espacios en que estamos. Entonces mi pregunta, bien de rigor, ministro, ¿qué validez le asignamos a esa comisión? Ellos dicen haber presentado más de 600 propuestas. ¿Qué ocurre con eso y qué ocurre con ese monto que me parece gigantesco si a mí me lo preguntan? $1,5 millones mensuales por la mantención de una comisión. ¿Anuales? Pues. Sí, pues anuales. Estamos hablando de ¿cuántos? 1.500 millones de pesos. O sea, o me equivoco, no sé. Entonces, un poco saber, ministro, qué opinión le merece a aquella comisión, qué asidero tiene, las políticas públicas, su seguimiento, y si conviene o no revisar su actuación o darle rango legal, que es lo que ayer proponían. Eso, gracias. Ministro. Bueno, distintos temas. Nosotros como Ejecutivo hemos sido siempre los más interesados en abordar este tema. El proyecto de ley ingresó al Congreso en enero del 2023. No pudimos tramitarlo porque estábamos tramitando compras públicas. Y una vez que se tramitó, hemos hecho todos los esfuerzos por poder avanzar. Y le vamos a dar la urgencia en la medida que tengamos acuerdo en este espacio. ¿Sí? ¿Qué sacaríamos nosotros con ponerle alta urgencia si digamos, en la discusión anterior se nos dijo que si no llegábamos a una solución en municipios no votábamos en general a favor? Entonces, por supuesto que nosotros no queremos como Ejecutivo que se vote en contra en general de este proyecto. ¿Qué lograríamos si ese fuese el resultado? Entonces, nuestra disposición siempre ha estado el sector municipal es un sector que por supuesto las discusiones que hacemos acá legislativas también tienen impacto sobre ellos, pero es un sector que tiene mucha independencia y nosotros hemos tratado como Ejecutivo de ser respetuosos de ese sector, ¿eh? Entonces hemos tratado de construir una visión en común con ellos y ha sido difícil. Entonces, por eso comentaba con anterioridad, presidente, que si que yo creo que si queremos avanzar en este proyecto, por supuesto, es un proyecto que hay muchas cosas que mejorar. Hemos discutido poco los detalles todavía, por ejemplo, las hipótesis a partir de las cuales se activa
estos incentivos tributarios son bien discutibles. Hay muchas cosas que conversar, pero hasta ahora hemos tenido digamos, la postura de nuestra contraparte, que es por supuesto totalmente legítima, es que mientras no solucionáramos este tema de los municipios no avanzábamos. Y nosotros, a pesar de que hemos hecho nuestro esfuerzo, no hemos logrado encontrar una solución a ese tema. Quiero ser bien transparente. Si yo tuviera esa solución, por supuesto que la hubiera presentado hace mucho rato. Entonces, nuestra invitación es que tratemos de centrarnos en los puntos de acuerdo y poder avanzar allí. Más allá, por supuesto, que podemos seguir tratando y seguir viendo cuáles son las posibilidades de avanzar en las dimensiones en las cuales este proyecto o no avanza o avanza menos, entendiendo que hay unas partes donde sí avanza mucho. A mí me parece razonable lo de legislar por separado esos dos temas. Tal vez podría permitir, por un lado, que este proyecto avance y por otro lado que se pueda tratar el tema de municipios con la profundidad que requiere, que va mucho más allá de esta discusión en particular. Respecto al tema de sancionar, claro, el proyecto tiene todos estos incentivos tributarios, o desincentivos tributarios en materia de relación entre privados que son bien fuertes. Y también hay una serie de cambios que debieran aumentar mejorar la eficiencia del pago en el sector público también. Respecto a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que hace poco se le puso la palabra evaluación, así que uno perfectamente lo puede tener en su recuerdo como Comisión Nacional de Productividad. Primero, yo creo que esta es una comisión que ha hecho mucho aporte al debate en términos económicos. A mi juicio, tener un grupo técnicamente capaz de hacer esta recomendación y estos trabajos es valioso en términos de políticas públicas. Y creo que es un gasto menor para efectos de lo que logran. Por supuesto, un grupo, yo no sé cuántas personas trabajan en la comisión, pero serán unas 15 personas, algo así. ¿15? ¿Cuánto? Yo tenía la idea como de 15. Entonces, básicamente en la comisión gastan dos cosas, en los sueldos de esas personas y en la elaboración de ciertos informes en que contrata consultores externos. Yo creo que esos son recursos bien invertidos. ¿Qué impacto ha tenido esto? Bueno, diversos. Puedo comentarles uno que es el que conozco con mayor profundidad. La comisión es probablemente la institución del Estado, y yo diría no solo del Estado, sino la institución en general, que más ha puesto el tema de autorizaciones y permisos para efectos de inversión como una dificultad para el desarrollo económico. Lo ha hecho a través de informes que ha realizado por lo menos un par de veces, que son los que yo he leído con más profundidad, y además lo ha hecho con recomendaciones específicas y en debates particulares. Sin ir más lejos, la comisión participó y trabajó con nosotros en la elaboración del proyecto que presentamos como ejecutivo. Por lo tanto, creo que ha hecho un aporte importante. Después hay aportes mucho más específicos que ha hecho, no sé, en materias de productividad en el sector de la construcción, en materias de productividad en el sector de la minería, productividad en el caso, por ejemplo, de la utilización de camas de hospitales, que es algo que también el Ejecutivo tomó. Así que, a mi juicio, bueno, es un juicio más personal, más como, si se quiere, como economista, yo creo que la Comisión ha hecho un aporte bien sustantivo. ¿Cómo va a evolucionar esto? Bueno, ahí hay una agenda que dirige el Ministerio de Hacienda, donde se está conversando cómo mejorar y darle una mayor intensidad a la forma en la que se evalúan las políticas públicas al interior del Estado. Y esto es parte de lo que ha liderado el ministro Marcel de la agenda de pacto fiscal. Yo creo que es una agenda bien importante. No es una agenda que nosotros llevemos como Ministerio de Economía, pero por supuesto tenemos una visión bien favorable de esa agenda. Así que yo diría que esta comisión ha tenido un rol importante y nosotros hemos sido usuarios en el fondo como Ministerio de Economía de esos informes y del conocimiento que ellos tienen. Fíjense, y con esto termino, que uno de los problemas que tenemos en el caso de permisos sectoriales en particular, a diferencia de la parte ambiental, que está mucho mejor regulada, tiene un sistema propiamente tal, la parte sectorial, que son todos los otros permisos, que son más de 380, no existe aquello. Y una de las expresiones que tiene eso es que no se sabe el tiempo que se demora en cada uno de estos permisos, porque es una información que está totalmente descentralizada.
Y la comisión ha hecho un trabajo de recopilar antecedentes, de estudiar esto, de tratar de entender todo lo que está ocurriendo, que ha sido muy, muy valioso para efectos del proyecto de ley que nosotros ingresamos. Así que creo que ha sido un aporte relevante la comisión. Eso, presidente. Últimas palabras al cierre, senador Pío. Muchas gracias, presidente. Sí, dado se abrió un nuevo tema, valoro mucho la exposición que se hizo ayer. Yo creo que tenemos bastante que analizar. Sí es posible, señor presidente, pedirle al ministro la productividad en los puertos. ¿No? El 94% de nuestro comercio es por los puertos y hay problemas con los servicios, SAG, aduanas. Entonces sería interesante desde Economía hacer el requerimiento a Hacienda para que lo puedan tomar. Yo creo que nos daría cosas bien interesantes. La profundidad con que vieron el tema de las camas, el encuentro extraordinario. Bueno, lo mismo pasa en los puertos, los contenedores, el movimiento va a ayudar bastante. Y tal como lo señalé, el tema del impacto de la seguridad en la productividad. El tema de la seguridad es un tema no menor y requiere de una visión multidisciplinaria. Esto no es solo un tema de persecución penal, este es un tema un poco más grande. Ver si es factible también pedir algo al respecto. Gracias, presidente. Senadora Carvajal. Sí, gracias. Perdón, mi voz. Solo por su intermedio, presidente, el ministro, sin ánimo de rebatir lo que él ha dicho, pero yo creo que estudiar y tener una propuesta en materia municipal que implica a lo mejor, como lo dijimos el año pasado en reiteradas ocasiones, una modalidad o un proyecto distinto, separado, creo que urge tenerlo, si es que la propuesta que se va a acoger. Raya por la suma, necesitamos una propuesta en materia municipal, como seguimos en esta materia, porque obviamente que si no tenemos solución a eso vamos a entramparnos quizás mucho más. Es una propuesta del Ejecutivo, creo que sería interesante escucharla. Lo segundo, yo para ser honesta y sincera, creo que la Comisión de Productividad, a propósito de la permisología, puede ser un aporte, como mucho. Esto es una discusión que se viene dando hace años. Creo que hace 8 años más o menos el Ministerio de Economía encomendó una tarea a propósito de los permisos y su retardo, que es bastante más largo, digamos, lato. Y sería interesante conocer los informes, porque yo al menos lo que yo recibí ayer, y sobre todo en materia de seguridad, que no dieron respuesta, en materia de salud algo dijeron, pero si hay informes más contundentes que nos pudieran hacer llegar, yo feliz para poder leerlos. Eso. Y lo final, la conformación, si es que se puede, y si es que está bien, el Ministerio acoger de una mesa de trabajo a propósito de este tema con los nuevos asesores. Eso. ¿Quiere decir algo, ministro? Sí, sí. Muy breve. Parto por lo último, por su intermedio, presidente. Por supuesto que acogemos yo creo que una de las cosas positivas que hemos tenido en esta comisión es muy buen trabajo con los equipos de asesores, y creo que es un mecanismo muy eficiente de distintas comisiones para efectos de avanzar. Creo que es bueno separar estas dos conversaciones y por supuesto nosotros podemos llevarnos como tarea, como ejecutivo, ver cómo se encauza esa otra conversación municipal en términos más generales. Respecto a los informes, no tenemos ningún problema. En rigor, la Comisión de Evaluación y Productividad depende, no depende, se relaciona con el Ministerio de Hacienda, pero por supuesto nosotros nos relacionamos mucho con ellos y podemos compartir esos informes. Y lo último que diría respecto al tema de puertos, senador Pío, por su intermedio, presidente, que yo comparto que este es un tema bien relevante. Diría tres cosas que hay que tener presente, creo. Lo primero es que está en construcción una política nacional portuaria, ¿cierto? Que lo lidera esto el Ministerio de Transporte. Nosotros como Ministerio de Economía participamos en uno de los 4 ejes, que es una dimensión más económica propiamente tal. Y si hay interés respecto a este tema, eventualmente se podría invitar alguna vez al ministro Muñoz. Lo segundo es que, siguiendo una buena experiencia de la administración anterior, nosotros, en conjunto con el Ministerio de Transporte, tenemos algo que se llama el Plan de Logística Colaborativa, que es un plan que se activa de forma estacional todos los años. Lo hemos hecho 2 años durante el gobierno, se hizo 1 año durante la administración anterior, y es toda una coordinación de distintos actores del mundo logístico portuario para mejorar la eficiencia en los momentos en los que sale
mucha exportación de Chile, en particular en toda la etapa, en la estación de la fruta. Y hay una serie de cosas que se hacen en ese periodo, de mejoras concretas, en fin, que es un tema netamente técnico que por supuesto tiene poca difusión pública, pero es bien relevante lo que allí se ha hecho. Y lo tercero, como antecedente, es que creo importante señalar que ha habido un informe de la Fiscalía Nacional Económica a propósito de una crítica que hace la Fiscalía Nacional Económica al pago de ciertos servicios que se le denominan security fee, que es un cobro que se le hace a quienes utilizan los puertos para justamente por un tema de seguridad. La Fiscalía argumenta que ese cobro no corresponde, y además es un cobro que técnicamente lo que hace es que perfora la tarifa, es decir, la tarifa que se define en un mecanismo de licitatorio competitivo. Esto se cobra por fuera, en el fondo, como algo extra, donde se puede utilizar el poder de mercado a la hora que se hace ese cobro. Entonces la Fiscalía ha hecho este alegato y probablemente esto se va a discutir en el espacio judicial, pero esto es algo que apareció hace un par de semanas. Es una vieja solicitud, sobre todo del sector frutícola, de exportación. Así que es un tema bien importante que eventualmente nosotros también podríamos hacerle llegar a la Comisión lo que definió la Fiscalía en su minuto. La Fiscalía es un órgano totalmente autónomo, pero nosotros como Ministerio de Economía creemos que lo que plantea la Fiscalía allí es algo que efectivamente se hace cargo de un problema, que está bien orientado. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.